En esta sección vamos a hablar de la convergencia de BGP. Si bien es cierto, en un video anterior ya habíamos tocado el tema de la convergencia a través de Shadow Reflector, mejor conocido como DiversePath. En esta ocasión le toca el turno a BGP, que no es más que la convergencia independiente de cualquier prefijo de BGP. Antes de entrar en materia, me gustaría tocar el tema de cómo converge BGP bajo circunstancias normales. Para esto son 5 pasos muy generales. El primero es que hay que detectar la falla. BGP no es un protocolo que trabaja por sí solo. Usa diferentes protocolos para poder llevar a cabo esta detección de fallas de manera temprana. Después de eso hay que actualizar las diferentes tablas, a nivel de data plane y a nivel de control plane. Para eso hay que descartar la ruta que ya no es válida y anunciarla a los diferentes vecinos mediante mensajes de descarte de ruta. Posterior hay que calcular la siguiente mejor ruta para prefijos específicos. Esto nos lleva de la mano a tener una actualización a nivel de control plane y a nivel de data plane. Ahora, sabemos de antemano que la convergencia se lleva primero en el plano de control y posterior en el plano de datos. ¿Qué significa esto? Que si tenemos tablas realmente enormes, por poner un número, 100.000 prefijos, imagínense llevar a cabo esta convergencia entre estas dos tablas. Realmente eso es un buen reto para BGP. Aquí es donde entra en juego este feature para poder minimizar esa convergencia. Ok, perfecto. La topología que vamos a estar manejando es la misma donde tenemos MPLS. Si bien es cierto, este feature en particular no está diseñado para MPLS nada más, también está diseñado para Enterprise. Pero bueno, en este caso tenemos MPLS. Este Raw Reflector que nos va a reflejar la ruta hacia XR3. Vamos a estar trabajando sobre estos dos routers en particular. Tenemos el Raw Reflector XR2 y tenemos XR3 como nuestro cliente. Los prefijos que vamos a estar recibiendo es a través de R6. En R4 y R5, que son los routers de frontera, R4 y R5 mandan su actualización hacia XR2, que es el Raw Reflector, y XR2 únicamente manda la actualización XR3. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si R4 es nuestra ruta principal y R5 es nuestra ruta secundaria? Si R4 pierde la visibilidad de R6, en ese momento lo que hay que hacer es que hay que recalcular. Primero hay que descartar la ruta, decirle XR3 perfecto, hemos perdido la ruta hacia R4, o más bien de R4 hacia el destino final. Hay que actualizarla. En este caso hay que montar esa segunda mejor ruta, este siguiente salto que es R5, y avisarle a XR3 que ya ha cambiado ese prefijo. Ahora, XR3 en esa convergencia entre el plano de control y el plano de datos es donde podemos tener una convergencia bastante lenta. Pensemos que tengamos alrededor de 100.000 prefijos. Imagínense actualizar un siguiente salto a nivel de BGP para esos 100.000 prefijos. ¿Qué significa? Que primero tenemos que esperar el control plane para poder llevar a cabo el data plane. Si tenemos un prefijo, si tenemos 10 prefijos, realmente no hay tanta diferencia. Entrando en materia, ¿qué es BGP? Es un capability que agrega BGP, que no es más que un identificador para cada prefijo de BGP. NLRI es una ruta de BGP, veámoslo de esa forma. Ahora, este capability, siendo que tiene que ser soportado por los releases, es como hablar un mismo idioma. ¿Qué significa? Que lo tenemos que configurar, y no el capability como tal, sino más bien el sistema operativo ya lo soporta, pero los comandos para llevar a cabo la configuración de BGP es como hablar un mismo idioma entre sus dos routers. ¿Por qué? Porque yo le tengo que avisar que yo soporto el capability a este router, y este router tiene que avisarle que sí lo soporta y que sí va a recibir la configuración, o en este caso los prefijos que manda a través de BGP. Ahora, ¿qué tiene que ver Full Mesh en este caso? Perfecto, básicamente Full Mesh es tener toda la visibilidad de la red. Si bien es cierto, Full Mesh no es escalable por las razones que ya conocemos, pero el tener un Raw Reflector en medio que nos va a reflejar únicamente la mejor ruta por defecto, pues los clientes de BGP, Raw Reflector, pues únicamente van a tener esa única ruta a nivel de control plane y a nivel de data plane. Entonces, una vez que tengamos una falla en alguno de los enlaces que nos saque a otro sistema autónomo, pues hay que actualizar, hay que quitar esa ruta, hay que actualizar las dos tablas y hay que mandar ese mensaje tanto de descarte de ruta como la segunda mejor ruta hacia los clientes. Entonces, si tenemos un esquema de Raw Reflector,
si es necesario, o la recomendación sería habilitar este feature en particular, para que el Route Reflector pueda anunciar no nada más la primera mejor ruta, sino la segunda mejor ruta. Y que el router cliente tenga la visibilidad de esas dos mejores rutas para poderlas instalar a nivel de data plane. El full mesh realmente no es necesario tener BGP peak, lo cual significa que yo a nivel de control plane voy a tener esas dos rutas disponibles y yo como router local voy a poder instalar esa segunda ruta adicional para ya sea tener un balanceo de cargas o poder actuar entre un enlace principal si se me cae sobre un enlace secundario. Multipath. Sabemos que multipath es un balanceo de cargas. ¿Qué significa esto? Que BGP peak no está diseñado para balancear cargas. Está diseñado para poder actuar de manera rápida a nivel de data plane, a nivel del plano de datos. Entonces, ¿por qué tener un multipath? Porque realmente no es lo que se necesita, sino más bien una convergencia más rápida. Entonces la recomendación sería deshabilitarlo del router local. Ok, hay dos pilares que son los que usa BGP peak o BGP peak. Aquí algo interesante a destacar es que BGP peak no nada más está a nivel de Edge. ¿Qué significa a nivel de Edge? Que son los siguientes saltos de BGP para poder salir del sistema autónomo. También hay que tomar en cuenta la convergencia a nivel de core. Básicamente veámoslo de esta forma. A nivel de core es el ruteo de todos los routers dentro de un mismo sistema autónomo para poder resolver los siguientes saltos de BGP. Sabemos que BGP no es un protocolo de ruteo, no podemos rutear por sí mismo en BGP. Entonces, a nivel de plano de control, tenemos lo que es el underlay, la capa de underlay, que son a través de los protocolos de tipo interior. Y lo que es la parte de Edge, veamos lo que es la parte del overlay, que es lo que nos va a sacar los prefijos a nivel de aplicación, que con ayuda de ¿quién? De BGP. Entonces, BGP no rutea por sí mismo, necesita un protocolo de enrutamiento para poder salir del sistema autónomo a través de la resolución de los siguientes saltos. Este caso en particular nos lleva al primer pilar, que sería tener una tabla jerárquica y no tener una tabla plana. ¿Qué significa tener una tabla plana? Que tanto para los prefijos de BGP, pensar que tenemos 100.000, y para las interfaces de salida, para esos prefijos en específico, ¿qué pasaría si tenemos una falla en este primer enlace de salida? Pues hay que actualizar estos prefijos, estos 100.000 prefijos. ¿Se imaginan eso? A nivel de tiempo, ¿cuánto nos va a llevar a actualizar todos estos 100.000 prefijos? Eso significa el tener una tabla flat. Esta tabla tiene que ver con Ceph a nivel de data plane. Ahora, el tener una tabla jerárquica, y más adelante, de hecho en el siguiente slide les voy a enseñar o les voy a dar un ejemplo más claro, pero para adelantar un poquito, el tener una tabla jerárquica compartida significa que vamos a tener una división de listas a nivel de aplicación y a nivel de ruteo. Aquí es donde va a interactuar tanto el protocolo de enrutamiento, ya sea ISIS o CPF, GRP, etcétera, como el protocolo de aplicación, en este caso BGP. El siguiente pilar tiene que ver con el forwarding plane que esté soportado por diferentes niveles. Esto no es más que la búsqueda recursiva. La búsqueda recursiva ya sabemos que se tiene que dar. Primero tenemos lo que es la tabla de BGP, ¿correcto? En la tabla de BGP están los prefijos finales que queremos alcanzar desde nuestro primer sistema autónomo. Pero existe un siguiente salto. Ese siguiente salto va a ser resuelto a través de un protocolo de enrutamiento. Normalmente en un sistema autónomo los vecinos de BGP no están directamente conectados, ya sea que sean a través de loopbacks o un router que atraviesa diferentes routers en medio. Para eso necesitamos un protocolo de tipo interior, un protocolo de enrutamiento. Entonces, estos diferentes niveles son resueltos a partir de los protocolos de enrutamiento y esa búsqueda recursiva que nos va a dar el ruteo completo a nivel de aplicación, que en este caso es BGP. Por último, tenemos este comando. Este comando básicamente lo que nos va a ayudar es habilitar la tabla jerárquica, pero a nivel de iOS regular y iOS XE. Por defecto, para iOS XR,
y NX o S, que son de Nexus, la parte de tener una tabla jerárquica está habilitada por defecto. Pero a través de iOS regulares e iOS XE hay que habilitarla, y esa es la recomendación. Una de las recomendaciones, como tal no es un requisito, pero sí es recomendable para tener un BGP Peak a nivel de core. Hay que actualizarla para poder llevar a cabo toda esta convergencia de manera rápida y eficiente. Incluso, pues obviamente también afecta la parte de Edge. Entonces, para tener una convergencia rápida en todo el esquema de BGP Peak, se recomienda usar este comando. Perfecto, esta es la tabla que yo les comentaba, una tabla jerárquica. Aquí nos va a hacer un poquito más de sentido. Por ejemplo, tenemos diferentes prefijos de BGP, ¿correcto? Hay que pensar que tenemos un montón de prefijos, 100,000. Para cada prefijo en específico, posiblemente para estos 100,000 prefijos tengamos un solo salto, un solo siguiente salto de BGP, un next hop. Entonces, para cada next hop yo puedo usar este siguiente salto, este prefijo a nivel de enrutamiento para poder alcanzar ese next hop. Ok, lo vemos hasta ahí. Es como darle un show IP BGP XXX, prefijo el que sea, que lo aprendemos a través de BGP y que nos va a dar un siguiente salto. Ese siguiente salto puede ser resuelto a través de un protocolo de enrutamiento, si es que no está directamente conectado, ¿cierto? Y este siguiente salto lo podemos alcanzar por, digamos, por un router en particular, por un enlace en particular, y por fin llegar a este siguiente salto. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una falla aquí? Pues bueno, no pasa nada. Ocupamos otro siguiente salto, otro enlace para poder llegar a ese siguiente salto de BGP. ¿Qué significa? Que esta falla en particular no está afectando a estos prefijos de BGP, a estos prefijos a nivel de aplicación. ¿Lo ven? Entonces nos estamos evitando el actualizar estos 100,000 prefijos cuando existe una falla en este punto de la tabla. Entonces, para eso nos va a ayudar tener una tabla jerárquica, el poder dividir la tabla de manera jerárquica a través de la capa de aplicación en este caso del nivel de aplicación y lo que es el nivel de enrutamiento como tal, ¿no? Que sería la parte del IGP. Aquí podríamos poner que este es el underlay y que este es el overlay. ¿Correcto? Entonces si vemos esa falla que puede existir en un escenario, más bien en un esquema intermedio, en un esquema que tenemos en medio, pero no pasa nada. Para poder alcanzar el siguiente salto lo podemos hacer a través de este siguiente salto. Y no estamos afectando estos 100,000 prefijos que tenemos en la parte de aplicación y en la parte del overlay. Perfecto, los comandos rápidamente. Como lo había comentado en el slide de la topología, vamos a estar trabajando sobre iOS XR. Pero también es importante pues poner los comandos de iOS y iOS regular y iOS XE. Y les voy a explicar cada uno de ellos. Primero, el BGP Additional Path Install. Este comando en particular tiene que ver con la instalación del prefijo a nivel de control plane, pero la instalación como tal se da a nivel de data plane. Entonces, una vez que nosotros pongamos este comando en particular, estamos instalando esa segunda mejor ruta a nivel de data plane. Siguiente comando, hay que seleccionar la ruta de backup. ¿Qué significa? Que no nada más, por ejemplo, desde la perspectiva de un route reflector, no nada más vamos a mandar la mejor ruta, vamos a mandar una ruta secundaria hacia los diferentes clientes. ¿Ok? Este tercer comando y cuarto comando tiene que ver con el capability de add paths de BGP Peak. ¿Qué significa? Que yo voy a mandar este capability, voy a decir, perfecto, yo estoy hablando este idioma que tiene que ver con el additional paths para BGP Peak. Y el router que recibe, pues también tiene que decir, perfecto, yo también te entiendo y también recibo ese capability. Y se intercambia este capability, este mismo idioma se intercambian en estos routers. Releases actuales realmente ya lo están soportando, entonces no es realmente un tema que no esté soportado en algún release o qué sé yo. Por último, a nivel de iOS regular y iOS XE, pues hay que mandar la siguiente mejor ruta. ¿Qué significa? Que el tercer comando de send y de receive no estamos mandando la ruta, únicamente lo que estamos haciendo es compartir el capability, entendiéndonos el mismo idioma.
pero hay que mandar esa segunda mejor ruta, ¿cierto? Ok, perfecto. Para iOS XR, básicamente si se dan cuenta es el mismo comando. La diferencia es que a nivel de iOS y iOS XE, esos comandos se llevan a cabo dentro de BGP, en el Address Family. Hay que recordar que este feature en particular está soportado sobre diferentes payloads, IPv4, IPv6, VPNV4, VPNV6, etc. La diferencia con iOS XR es que también, bueno, más bien la similitud es que también está soportado sobre, o más bien va configurado sobre BGP dentro del Address Family, pero hay que configurar un route policy. Este route policy básicamente lo que hay que hacer, o lo que va a hacer, es seleccionar la ruta de respaldo o la segunda mejor ruta, anunciarla a los vecinos y si queremos instalarla también. ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo el route reflector está a nivel de control plane y también a nivel de data plane, entonces sí es necesario instalarla a nivel de data plane. Para eso es este comando. Pero si únicamente estamos en control plane, entonces nada más es suficiente anunciarla a los clientes de route reflector. ¿Ok? Entonces, recapitulando nada más, a nivel de iOS e iOS XE, el comando es a nivel de Address Family, de BGP, y en este caso el comando va sobre un route policy y posterior a ello hay que mandarlo llamar con esta línea dentro del Address Family de BGP. Additional Path Selection, Route Policy y el nombre del Route Policy. Por último, posiblemente sea necesario hacer un clareo en las sesiones de BGP entre el route reflector y el cliente para poder establecer los capabilities y poder recibir o enviar esa segunda mejor ruta. ¿Ok? Por último, ¿cuáles son las otras consideraciones que hay que tomar en cuenta? Efectivamente, sabíamos que BGP Peak pues realmente no es un feature que nada más es ponerlo a configurar y olvidarnos de lo demás. Hay que optimizar los timers. En este caso a nivel de IGP, los timers que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de OSPF, los LCAs o los LCPs, etc. A nivel de BGP, los timers que tienen que ver con el Next Hop Trigger Delay, Next Hop Tracking, el Advertisement Interval y el Scanner, que básicamente es en las tablas de BGP. Por último, pues qué mejor que implementar BFD en este caso. Y bueno, esto último pues era lo que ya les comentaba, ¿no? Si sabemos que esto puede ser un poquito confuso. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, este texto o este párrafo en particular lo obtuve de una página pública de BGP en la configuración de BGP Peak. Pero básicamente lo que dice es que si el route reflector no está en el plano de datos, únicamente en el plano de control, realmente no necesitamos BGP Peak. ¿Por qué? Porque realmente el comando de install, que es para subirlo al data plane, que aparentemente según la literatura está dentro de la funcionalidad de BGP Peak, no es necesario configurarlo y por lo tanto no lo necesitamos porque no estamos en plano de datos. Pero como les comento, puede llegar a ser un poco confuso porque realmente también el install se ocupa para Shadow Route Reflector, mejor conocido como Diverse Path. Pero bueno, vamos a entrar ahora sí en materia en la configuración. Perfecto, habíamos dicho que XR2 es nuestro route reflector. Ok, entonces yo tengo la configuración de este amigo con todas las sesiones internas. Y algo, bueno, más bien en lo que nos vamos a centrar va a ser hacia XR3, ¿no? Que viene siendo nuestro cliente. Entonces, este amigo está recibiendo a nivel de control plane el prefijo que viene en este caso del routers de frontera, que en este caso es R4 y R5. Me voy a switchar un poquito para la topología para no perdernos. Ok, voy a borrar tantito aquí lo que hemos pintado anteriormente. Y estamos ahorita en el route reflector que es XR2 y tenemos los routers de frontera que es R4 y R5, ¿cierto? Entonces estamos recibiendo el prefijo de R6 que es la 66, ¿ok? Que es esto que vemos aquí básicamente desde R4 y desde R5. En esta ocasión estamos tomando como mejor ruta a R4. Entonces, si yo me voy a XR3, pues básicamente lo que voy a tener aquí es que la única ruta disponible a nivel de control plane y de data plane va a ser a través de R4. Entonces vamos a revisar la configuración rápidamente de router BGP. Es una configuración muy sencilla.
básicamente la sesión hacia el route reflector, y el address family, que es hacia un cliente de otro sistema autónomo. Entonces revisamos lo que es la parte del control plane. En este caso, este amigo sí maneja la BRF porque es un provider edge. Caso diferente en el route reflector, que nada más va a reflejar la ruta. Tenemos que a través de R4, ¿cierto? Y de igual forma, si nosotros revisamos la tabla de Ceph, que es la tabla de data plane, para el mismo prefijo, vamos a tener exactamente lo mismo a través de R4. Entonces en este momento vamos a ver que efectivamente no tenemos una segunda mejor ruta, y ese es el comportamiento por defecto a través de BGP con un escenario de route reflector. Ahora, esto nos lleva a ver lo que es la tabla jerárquica que habíamos comentado hace un momento. ¿Qué significa? Que hacemos una búsqueda recursiva. Por ejemplo, en este comando de show BGP VPNV4 tenemos este siguiente salto. Ese siguiente salto no es resuelto por BGP. Este 4444 es resuelto por un protocolo de tipo enrutamiento, de tipo interior, que es IS-IS. Entonces, a través de IS-IS, yo voy a alcanzar la 4444, ya sea por esta interfase o por esta. Pero ¿qué pasa cuando esta interfase, por ejemplo, se me cae? Vamos a regresar aquí. Desde XR3 yo tengo dos interfaces, que es la 213 y la 1213. Esta es la 1213 y esta es la 213. ¿Qué pasa si estas dos se me caen? ¿Qué pasa con los prefijos o con el prefijo que yo estoy recibiendo, que es el 66? Yo tengo otra interfase por donde salir, ¿cierto? Que sería esta. Y este amigo lo que va a hacer es que ya sea que suba al route reflector, que de hecho no está en data plane, pero a nivel de control plane es posible usarlo. Pero bueno, este amigo no está ocupando LDP ni MPLS, etc. Entonces realmente sería R3, R2, R1 hacia R5, o de R2, R1 y R4. Entonces, si nosotros perdemos estas dos interfaces, realmente el 4444 sigue siendo el mismo. Se dan cuenta que realmente no hacemos un cambio brusco desde la parte de enrutamiento o la parte de underlay hasta la parte de overlay, hasta la capa de overlay. ¿Lo vemos? Y esto ya lo hemos visto en el día a día. O sea, realmente esto no es nuevo, pero sí es bueno puntualizarlo de cómo se hace la búsqueda recursiva y qué tiene que ver esto con tener una tabla jerárquica a nivel de plano de datos. Perfecto, sin liarnos tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a habilitar, en este caso en el route reflector, lo que es la parte de BGP Peak. Ok, vamos a crear el route policy. Nos acordamos del route policy. En este caso vamos a llamarlo BGP add path. Y el comando es set path selection. Vamos a seleccionar la ruta de backup. Ok, el número 1, la siguiente mejor ruta. Y vamos a anunciarla nada más. Ya les había explicado lo que es el install. Este amigo no está en el data plane, por lo tanto no es necesario instalarla, únicamente anunciarla. Pero eso no es todo. Vámonos al router BGP, sistema autónomo 100, address family. Vamos a salirnos del route policy. De nuevo, router BGP, address 100, address family VPN-v4, unicast. Y el comando va a ser el siguiente: BGP, más bien es additional paths. Vamos a activar, en este caso, el capability. Ok, y vamos a hacer el selection, que significa que vamos a mandar llamar el route policy, ¿correcto? Entonces vamos a ponerle de igual forma router BGP 100 address family VPN-v4 unicast additional paths selection, el route policy que se llama BGP, y con eso ya nosotros estamos mandando tanto usando el capability como mandando esa segunda mejor ruta. Vamos a darle comida a los cambios. Y posterior a ello, en XR3 realmente no hay cambio ahorita porque no estamos aceptando ese capability todavía. Sí, seguimos igual, ¿no? La 4444 y la 4444 a nivel de data plane y de control plane. Perfecto. Hay que llevar a cabo la configuración en este amigo. Vamos a esperar. Ahora, algo importante. Había comentado de un clear a nivel de BGP.
Ok, entonces vamos a ver si en este sistema operativo que es virtualizado nos permite llevar a cabo este feature de BGP Peak sin necesidad de hacer un clareo entre este XR3 y el route reflector. Ok, perfecto. Hay que usarlo, hay que hacer lo mismo. Hay que crear el route policy llamado igual, lo voy a llamar igual, add path. Vamos a darle un set path selection backup, pero ¿qué creen ahorita? Hay que instalarlo, ¿correcto? Este amigo sí está en el data plane, no hay que anunciarlo realmente, más bien hay que instalarlo desde el punto de vista del cliente, caso diferente a lo que es el route reflector, ¿correcto? Entonces router BGP 100, address family VPNV4, unicast, add path, vamos a activar el capability con el receive. Perfecto. Y de igual forma, router BGP 100, address family VPNV4, unicast, additional paths. Vamos a mandar llamar el route policy que se llama BGP add path. Ok. Vamos a darle comida al cambio. Y revisamos. Así es como quedó nuestra configuración. Voy a mostrar rápidamente. Y de igual forma del lado de XR2 show run router BGP tenemos estos dos comandos únicamente, lo que es el send, el selection del route policy, show run, vamos a enseñarles el route policy, route policy BGP, y ese es el comando básicamente, ¿no? De igual forma voy a enseñarles el route policy como quedó en XR3. Y aquí lo tenemos. Del lado del cliente es install porque estamos en data plane, y del lado del route reflector únicamente lo estamos anunciando. Vamos a ver si ya podemos ser capaces de ver a nivel de control plane para el prefijo 6666. Si se dan cuenta, todavía no lo estamos recibiendo. Vamos a ver del lado de Ceph. Obviamente primero hay que actualizar la tabla de BGP a nivel de control plane, lo que habíamos visto en la teoría. Obviamente de este lado no vamos a tener nada, únicamente el siguiente salto. Ok, vamos a llevar a cabo el clear BGP para el route reflector, que es la 12.12.12.12. Vamos a llevar a cabo este pequeño clareo que tenemos, ¿no? Ok, vamos a ver que levante show BGP VPNV4 unicast summary. Ahorita está en idle. Vamos a esperar a que levante rápidamente. Ok, está en idle. Ahí está en 0, pero tenemos que empezar a recibir prefijos del route reflector. Ok, ahí tenemos 44 prefijos. Vamos a ver nuevamente la tabla de BGP a nivel de control plane. Tenemos ya la 5555 y aquí tenemos nuestro backup. Ok, perfecto. Sin embargo, este sigue siendo el mejor. Pero lo más importante, la tabla de Ceph. Y ya tenemos estos dos prefijos instalados a nivel de data plane. Sin embargo, esta es una ruta de backup. Entonces, ¿cuál es lo importante aquí? Que realmente si existe una falla en este siguiente salto, 4444, nosotros no tenemos que esperar a que actualice la tabla de control plane para tener la siguiente mejor ruta a nivel de data plane. Es como tener, por ejemplo, la parte del sucesor y de feasible sucesor a nivel de protocolo de enrutamiento, ¿cierto? Lo que es el EIGRP. En el caso de ISIS o CPF, la parte del Fast Reroute, básicamente el concepto es el mismo. Entonces, esta convergencia es mucho más rápida. Obviamente, si yo hiciera un ping, por ejemplo, si tuviéramos habilitado R7 y yo hiciera un ping hacia R6 y yo tumbo este enlace de R4, pues realmente no veríamos la diferencia, ¿no? Porque es un solo prefijo realmente, o son 40 prefijos. Pero cuando yo tengo 100.000 prefijos, aquí es realmente donde cae la diferencia de tener una convergencia óptima en BGP.